Buenos días. Hoy tengo el inmenso placer y la alegría de compartir con vosotros pues, una conversación con Juan Cuesta, eh, director de sistemas de Life Fitness, Eh, creo. bueno, fíjate que mi rol es un rol muy pomposo, Digital Experience Manager. Suena muy grandilocuente, ¿no? Yo entré en Life Fitness como el Technology Manager, más relacionado con IT. Luego después pasé a ser Solutions Manager, más de soluciones, y ahora es experiencia digital, ¿no? Yo creo que el sector ha hecho un poco esa transformación, ¿no? Tecnología, solución y ahora experiencia digital, ¿no? Que estamos hablando. Experiencia de usuario que ahora está tan en boga el Experiencia de UX. usuario, Pues correcto. nada, bienvenido a este ratito que vamos a pasar juntos, que vamos a hablar un poco sobre tecnología, digitalización, transformación digital y conocer tu punto de vista desde la situación de proveedor y conocer un poco pues, cuál es el futuro que nos depara este cambio de paradigma y qué es lo que va a pasar a partir de ahora y este 2021 que entra en nada, en 15 días, ¿no? Entonces, lo primero, Juan, ¿de dónde sales? Pues, Cómo acabaste en este sector? pues bueno, primero, gracias David por invitarme. Yo encantado, nos hemos visto un montón de veces por ahí y genial de tener esta conversación contigo. Pues fíjate que yo vengo del mundo de los sistemas de gestión, ERPs, SAP, Oracle, todo este tipo de sistemas. Y hacía consultoría, preventa, estaba metido en todos los arados en ese sentido. Y buscando un poco un cambio, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado el fitness, siempre me ha gustado todo el tema de wearables y correr, y soy un apasionado de correr. Buscaba un cambio en algo más relacionado al deporte o al fitness, ¿no? Y buscando, hace unos 5 años y algo, conseguí una oferta de trabajo bien Life Fitness que buscaban lo que te comentaba al principio, ¿no? Un technology manager. Digo, sí, pues, fitness, tecnología, pues genial. Y así entré en Life Fitness empezando como ayudando a los clientes a implementar tecnología que había en ese entonces, hace 5 años y medio, que había ya hasta hoy ha cambiado y ahora con el COVID aún más, ¿no? Esto ha subido exponencialmente. Una Y cosa, llevo en la empresa 5 años y medio ya. claro, abres un poco el sentido de que una de las cosas que nos estamos fijando mucho es en lo que están haciendo otros sectores, ¿no? Lo que está pasando en otras realidades para esa transformación digital Ujú. y nosotros nos estamos fijando mucho, ¿no? Yo concretamente me fijo mucho en lo que hacen otras compañías de otras situaciones para poderlo traer al mundo digital, al mundo del fitness, ¿no? Entonces, es un poco, haces ese rol, quizás. Correcto, sí. Y yo creo que yo cuando entré y empecé a ver, ya era usuario de gimnasios, digamos, yo sabía que había los apps, el turno y todo este tipo de interacciones que hace el socio dentro de un club deportivo. Sin embargo, cuando entré como al modo fabricante, digamos, a ver toda la operativa, toda la industria desde dentro, me di cuenta que la transformación digital o la digitalización o los procesos que ya había visto yo en otros sectores trabajando en el mundo de los ERP, le hace retail, manufactura, etcétera, no se estaban aplicando o no se están aplicando como yo pensaba en ese sentido, ¿no? Yo creo que la transformación digital o la digitalización ha llegado tarde al fitness, si lo comparamos con el retail, por ejemplo, Ujú. o con la industria bancaria, que ahora está también con todo el mundo de las apps y transformándose a una gran velocidad. Siento que en el fitness ha llegado tarde, sin embargo, si lo comparamos el consumidor con el comercial, es decir, industria, gimnasio, versus lo que nosotros estamos viendo en Apple, Amazon, wearables y este tipo de cosas, no va al mismo ritmo. Con lo cual toca ahora que la industria del fitness acompañe a esa velocidad que están teniendo los consumidores. Y eso es lo interesante que hemos visto con el COVID, esa aceleración rápida y muy heroica, ¿no? De los centros deportivos que han logrado en muy poco tiempo llegar a ese consumidor final pues con vídeos, todo el mundo aprendiendo a usar Instagram, todo el mundo aprendiendo a llegar al cliente de una nueva manera. Y eso es motivado a que el consumidor hay que llegar allá donde esté. Lo que un amigo me comentaba, creo que lo comentamos en una llamada, que el COVID ha sido el gran curso de informática
masivo para muchas industrias, ¿no? Aquel restaurante que no estaba o no estaba por la labor de estar en Globo, o sea, esto de Globo igual tengo que estar aquí. Pues en el fitness pasó un poco. Los que no se planteaban tener un canal online para llegar a sus usuarios o otros procedimientos, pues ahora hay que estar, ¿no? Y esto lo ha acelerado en meses. Ujú. Hablando de eso, de qué es lo que ha acelerado en meses, ¿no? Hemos visto que la mayoría de los centros deportivos, entrenadores personales, están pasándose a la parte digital o como complemento a toda la parte offline, ¿no? Pero en el caso de los proveedores, ¿qué estáis viendo en la industria del proveedor del sector del fitness? ¿Qué Claro. se está, qué está ocurriendo y qué están ofreciendo estos proveedores para ayudar a los centros deportivos a que se digitales? Claro, para nosotros los fabricantes ha sido también un gran aprendizaje. Obviamente, ahora con todo esto, los proyectos de los gimnasios cerrados, nosotros acompañamos ese dolor que está viviendo la industria, lo acompañamos proveedores de maquinaria, en este caso, ¿no? Por la parte de comercial. Nosotros llamamos comercial y consumer, ¿no? La parte de gimnasio y la parte de consumidor. En la parte de consumidor sí que estamos viendo un montón de crecimiento y hemos ayudado pues, con todo lo que ha sido venta de cosas para el hogar, material para el hogar, soluciones y plataformas para ayudar al gimnasio a alcanzar y dar esos servicios a sus usuarios allá donde estén. Esto va a seguir, esto va a ser una tendencia. Yo pienso que esto no se va a ir. Podemos hablar luego si es un modelo de negocio sostenible, si hay que cobrarlo en cuotas, etcétera, etcétera. Todo esto ya seguramente lo conversaremos luego, David, pero yo creo que esta omnicanalidad se quedará y nosotros como fabricantes, y yo creo que muchos estamos haciendo un gran énfasis en qué va a pasar en el consumidor en los próximos años y seguir desarrollando productos en esa vía sin canibalizar la oferta comercial, porque yo creo que a título personal creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Tener comercial y consumidor, esa unicanalidad y ser lo suficientemente valientes por un lado y balancearlo para que yo como gimnasio le ofrezca una buena experiencia en el gimnasio, pero además allá donde la persona esté, que es lo que nos pasa en otros sectores, en consumo, en compra, en cualquier tipo de actividad. Ujú. Hablas de la experiencia del usuario en el centro de fitness. Llevamos ya unos años hablando de la hiperconectividad y esto es algo que viene de los propios proveedores, ¿no? Mm, Red con tu llave en mano, mi sala de fitness y que la ya. puedes gestionar con esta herramienta digital, ¿no? ¿Crees que eso es importante, tener el centro deportivo conectado o crees que depende mucho de la situación y del momento en el que se encuentre ese centro? Yo creo que depende de la propuesta de valor que está dando el club. Si la propuesta de valor pasa porque yo voy a un gimnasio y interactúe de alguna manera con una pulsera, con una app, con lo que sea, encuestas, cualquier formato digital, y que todos esos inputs que yo le estoy dando al gimnasio, de la máquina, de la báscula, de la bicicleta, etcétera, etcétera, se me devuelva a mí como usuario una propuesta de valor de un plan súper, hiper personalizado, si además de eso unas recomendaciones para no sé qué, si todo eso tiene un sentido, yo soy súper a esa hiperconectividad que llamamos. Ahora bien, eso no quiere decir que esto sea bueno o malo. Hemos ido a gimnasios, sobre todo a boutiques, por ejemplo, que la digitalización o esa hiperconectividad viene de darme de alta, etcétera, etcétera. Pero una vez en la ejecución de ese ejercicio, de esa sesión o lo que sea, hay muy poca digitalización y la experiencia es fantástica. Entonces, yo creo que va más ligado, no a la madurez digital del sector, sino de la propuesta de valor que tenga ese club, ¿no? Yo siempre, Ujú. siempre pongo el ejemplo de los tractores John Deere, de los tractores, estos tractores americanos, no sé si los conoces, los John Deere, si son ahora americanos o canadienses, no estoy seguro, pero ellos empezaron con un tractor pues, electromecánico, bien hecho, muy duradero. Luego le pusieron una pantalla digital donde te da ciertos inputs en función a la experiencia de usuario de cómo manejarlo y te da ciertas variables. Luego se conecta a internet, puedo a través del ordenador mirar diferentes variables de esa gestión de activos de ese tractor. Luego eso se conectó a internet. Ya puedo pues
tener acceso a la meteorología, puedo saber cuándo comprar las semillas, depende de qué cultivo. Y ahora eso se conecta a un sistema mucho más grande. Por ejemplo, puedo saber la bolsa de valores del sorgo y el trigo para comprar en función de cuándo va a llover y qué es mejor para mi cultivo. A nosotros los fabricantes nos ha pasado eso. O sea, si quitas ese tractor y pones una cinta de correr, una elíptica, es lo mismo. O sea, nosotros empezamos con una elíptica, le pusimos cierta conectividad, lo hicimos smart de alguna manera, ahora lo conectamos con unas plataformas y luego es un ecosistema de fitness que para eso pasan dos cosas. Primero, tiene que tener un sentido y segundo, hay que estar abiertos para conectarse a todo este mundo, ¿no? Entonces, si buscamos que un club deportivo tenga esa hiperconectividad en esa nube con un sentido, es espectacular lo que se puede conseguir con digitalización y con transformación digital. Pero Ujú. quizás mi propuesta de valor pase por algo más sencillo, ¿no? De hacer una conectividad que para el valor que yo quiero aportar al socio es suficiente. Y ahí está ese kit ahora de la transformación digital que estamos viendo. Ha sido avasallante todo esto de ir online, no ir online, las clases online, que si las cobro, que si no las cobro, por la misma situación del COVID, ¿no? Nos ha hecho a todos a ir a esa, como decía un amigo, trastornación digital, ¿no? De irnos rápido. Pero yo creo que es momento vale, ya sabemos que el home fitness llegó, y se habla de hibridización, de multicanalidad, omnichannel, hay todas estas palabras que hay por ahí, pero es el momento ya sabemos que esto está para quedarse, vamos a pensar otra vez seriamente en nuestra propuesta de valor, con el usuario en medio, pensando en digital, y entonces alrededor iteramos y vamos digitalizando y vamos haciendo cosas, ¿no? Ese es el gran paso ahora, creo que No, toca. vamos incluyendo herramientas en función de lo que nuestro usuario vaya necesitando para que pueda tener la experiencia mejor, ¿no? ¿No crees Claro. que todo ese cúmulo de herramientas o de descárgate mi app, accede a esta plataforma, súbete a esta cinta, puedes colocar tu Netflix, ¿no crees que el usuario está preparado para tanta hiperconectividad? Es una buena pregunta. Yo creo que está preparado siempre y cuando me solucione a mí un problema. Yo siempre pongo el ejemplo de las apps de las aerolíneas, no diré ninguna, que no sé si has usado cualquier app de cualquier aerolínea, que el valor que me aporta es no hacer la cola, el boarding pass, me lo saco y llego, paso y sigo, ¿no? Pero insisten en decirte, si vas a Coruña, te quédate en este restaurante o ve a este hotel o ve 15% en el alquiler del coche y tal, y esas cosas de momento no aportan valor al socio, al que usa la app. Entonces, para mí el valor es el boarding pass y ya está. Ahora, si lo que me pregunta, si estoy preparado para todas esas cosas, yo creo que me prepararé en función del valor que me da. Si él me dice, voy a un centro deportivo, pésate aquí, hasta allá, haz no sé qué, toca la pulsera, avísame, qué tal te pareció la interacción con el entrenador, etcétera, etcétera. Si todo eso que yo le estoy dando al gimnasio me lo devuelve con un valor que a mí me guste, seguro me adaptaré. Es como ahora mi madre neófita tecnológica ahora usa WhatsApp, usa Zoom, se conecta y tal. Eso es impensable el año pasado. Pero ahora ella domina perfectamente estas cosas. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Antes de la pandemia, antes del momento más duro de la crisis sanitaria, veíamos que los usos en todas estas aplicaciones digitales para el uso de tu centro deportivo, excepto si tenías que hacer reserva de tu actividad dirigida por obligación, esos usos de programas de entrenamiento o de tal, tenían unos usos muy bajitos, ¿no? Eh, ¿Crees que esos usos, esos datos se van a ver incrementados pues, gracias a esta crisis sanitaria? Pero ya en cuanto al entrenamiento offline, ¿eh? O sea, yo voy al centro, ya me he digitalizado, ya tengo la conciencia digital, voy a aumentar esos usos a la hora de entrenar con mi smartphone o con lo que proponga el centro deportivo. Pues depende de cómo lo afronta el club. O sea, el club tiene que tener un staff que esté vinculado, insisto, en lo de la propuesta de valor, ¿no? Si hay clubes que lo hacen muy bien y si nuestra propuesta de valor pivota en darle una atención personalizada al socio, da igual si tenemos 10 como si tenemos 1000, ¿no? Que ese es el gran reto. Si dentro de esa propuesta de valor el staff, que son esas competencias que
hemos comentado siempre, ¿no? Esas nuevas competencias del staff técnico que ya no solamente es el que corrige, sino que también hace más cosas, hará que esa persona o ese socio utilice mucho más esta para reservas de EPTs, de reservas de tal, de inducción. Ve, contáctame o yo te voy a contactar cada 30 días, cada 45 días para que hagamos una revisión, qué objetivo tienes, a qué vienes. Y eso pasa porque todo el club está orquestado alrededor de la historia, ¿no? Si no, es lo que siempre decimos, ¿no? Si yo te puedo vender la app de turno o la máquina que se conecta a un montón de cosas, pero si nadie me enseña, está puesta ahí simplemente por el shiny penny que dicen los americanos, pues no, entonces no se usará. La herramienta por sí sola no hará nada, ¿no? Al final tenemos tantas herramientas y vendrán muchas más cuando empiece ya a entrar más potente la inteligencia artificial y todas estas cosas que vienen, que es donde las competencias de las personas es cuando más valor tendrán y las que más harán la diferencia. Esto es lo que viene. Por eso el boutique es tan exitoso. Grupos más pequeños, la experiencia está pensada, es un modelo que nació digital, ya tiene digital en sus entrañas en cuanto a la operativa, en cuanto a todo. Y, y son grupos pequeños, se centran en la experiencia, se centran en la personalización, se centran en lo lúdico, en pasármelo bien, y ese componente lo hace la persona, no lo hace todos los procesos digitales que hemos dicho. Ujú. Intuía un poco en tu explicación que todas estas herramientas digitales son en sí herramientas, ¿no? Que son necesarias un factor humano para poderlas llevar a cabo o para que funcionen como realmente el gestor y la propuesta de valor quiere, ¿no? Ujú, Eh, y también decías eso, que el técnico de sala o el staff debe estar formado en ciertas cualidades, ¿no? correcto. Tengo que ser tecnológico digital para poder trabajar en un centro deportivo ahora mismo o todo se aprende. Yo creo que todo se aprende, sobre todo con estas herramientas que son relativamente fáciles de usar. Yo creo que las competencias, aparte de tener unos conocimientos de cómo usar, qué lee un wearable, por ejemplo, o cómo se usa una app, o cómo ayudar a una persona mayor a descargarse una app, este tipo de competencias más de ayudar, de empatía, te enseño, te explico, te muestro, que necesitas también ese dominio tecnológico, pero yo creo que las nuevas competencias que estamos viendo son más habilidades soft skills, ¿no? Más de empatía, de saber comunicar, de llegar al socio de una manera divertida, de una manera técnica también. No olvidemos el componente técnico, ¿no? Porque este es el típico debate que hemos escuchado en muchos webinars, ¿no? De la gente que sigue al youtuber de turno porque está de moda, pero no sabe si estás haciendo un burpee, te vas a lesionar, ¿no? La parte técnica es súper importante porque es el valor que el fitness es una de sus grandes patas, ¿no? El conocimiento de la educación física. Pero dentro de esos soft skills yo veo, pues tiene que haber cierto liderazgo, tiene que haber cierta creatividad, tiene que haber el dominio tecnológico, ya lo dijimos, y esa empatía para comunicar. Yo creo que lo que hemos visto en todos los gimnasios que se han volcado a comunicar en Instagram, en YouTube, todos esos lives, auténticos héroes, todos esos chavales que se han puesto a dar clases intentando conectar por primera vez con alguien en una cámara. Es difícil guiar a alguien y venga, vamos, y no sé cuánto, en el salón de tu casa, ¿no? Y creo que esas competencias se van a potenciar mucho más de ahora en adelante. Ujú. Eh, Hablando de esa manera de corregir, de dinamizar, de la parte más técnica, en las salas de fitness, de hecho, recuerdo un proyecto que hicimos desde Inplay junto Ujú. con Life Fitness. Hablamos de las dinamizaciones o de las actividades dirigidas dentro de la sala de fitness, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que las salas de fitness se van a convertir en parques de atracciones, donde cada equipamiento va a llevar asociado su parte tecnológica para generar valor dentro de la sala de fitness? Yo creo que la sala de fitness ya era una sala donde pasan cosas, ¿no? Siempre pensamos que dentro del cubículo de cristal es aerobics, es ciclo indoor, etcétera. Pero yo creo que la sala donde están las máquinas, por decirlo de alguna manera, ya es una sala que pasan cosas, ¿no? Y yo creo que ligado a lo que comentábamos antes de experiencia, de boutique, del entrenador con otro rol, etcétera,
Yo creo que el espacio sala de fitness va a ir mutando buscándose esas experiencias, bien sea con una dinamización de una zona, bien sea con que a unas horas cambie la luz y ocurra algo, que se hagan mini clases. Una vez en una consultoría hablábamos de las fitness tapas. Hacer fitness tapas, una fitness tapa que tú reúnas a 8 personas y hoy vamos a reunirnos aquí, en esta zona donde todo el mundo ve y la gente se interesa, a la fitness tapa de la kettlebell. Todo lo que no sabes acerca de la kettlebell. Y 8 personas, o 10 o lo que sea, con el medio audiovisual que sea, enseñamos esa micro sesión. Entonces, al final, será un espacio donde ocurren diferentes cosas y no simplemente ese gran espacio con un montón de maquinarias con el típico ruido de los gimnasios de que cada quien está un poco en su onda, ¿no? Con la gente interactuando y tal. Pero creo que se puede explotar más y yo creo que ahí es donde está lo que comentabas. No sé si llega a ser un parque temático, por ser un poco raro, pero sí un espacio más multidisciplinar, más allá de lo que ofrece la máquina puesta allí, ¿no? Porque al final la experiencia no es la máquina, es lo que haces alrededor de la máquina. Creo Muy que interesante. se pueden hacer muchas cosas ahí. ¿Cómo podemos llevar el producto offline o sea, nuestra propuesta de valor presencial, online, a la parte de home fitness? Ese es ahora lo que está ocurriendo. Muchos players digitales como Peloton, como Volava y muchos otros han empezado esta andadura de ir solo al home. O el gimnasio tradicional ahora tiene la gran tarea de pensar, de eso que comentamos, de pensar en su propuesta de valor y ver cómo, si tiene sentido en su propuesta de valor, llegar al home de su cliente. Bien sea con un acompañamiento digital o no. Esto lo vamos a ver en los próximos años, porque eso ahora está el boom online. Mucha gente está por la labor de entrenar en casa porque es lo que toca, ¿no? Nos confinaron y es lo que toca. Esta mañana o ayer vi que Alemania va a estar confinada unos cuantos meses más. Probablemente las grandes cadenas alemanas seguirán extendiendo esa omnicanalidad aún más. Cuando todo esto pase, veremos cuán sostenido en el tiempo esto se mantendrá. Lo que sí está claro, desde mi punto de vista, David, es esto va a ser, el omnicanal fitness es- ha llegado en este sentido. Habrá que pensar qué peso tendrá en la propuesta de valor del gimnasio y cuánto uso tendrá, ¿no? Lo que sí es que si yo quiero ir si lo comparamos con otro servicio, como puede ser, voy al restaurante, es una comparación clásica que se hace, voy al restaurante y como en el restaurante. Pero hoy me dio por comer en casa, tengo la opción. O quiero comer en otro sitio, o que me lo traigan en el parque y como y hay un delivery, ¿no? Entonces, esa elección yo creo que al fitness ya ha llegado. Digamos que yo no sé si, por ejemplo, Pelotón se está pensando en abrir un gimnasio Pelotón. O sea, al revés, ¿no? Si lo vemos al revés. No sé si esa sea su propuesta de valor, pero el fitness tradicional o el fitness de gimnasio, yo creo que tiene que dar una pensada a ver si dentro de su propuesta de valor tiene sentido y cómo llegar de la mejor manera, con buenos contenidos, con ese engagement que hablábamos de hacerlo online, que no es trivial. Hay grandes como Les Mills que están haciendo cosas desde hace años en este sentido, pero hay herramientas muy buenas para hacerlo. Yo creo que pasa por aquí. Vale. Realmente, esto es un cambio de paradigma. Lo que estamos ofreciendo, ¿crees que lo que estamos ofreciendo en los centros deportivos de manera presencial se tiene que ofrecer en la parte online realmente? ¿O tenemos que utilizar la parte digital para aportar otras cosas diferentes que no podamos hacer en la parte presencial? Yo creo que la propuesta de valor tiene que ser igual en todo, a lo máximo posible que se pueda, obviamente, en todos los canales. Es decir, la experiencia de compra de Amazon, por ejemplo, en la web, en la app o en un tótem o donde sea, es la misma. Entiendo cuál es la propuesta de valor de Amazon en toda su capilaridad, ¿no? Digamos. Yo creo que el fitness tiene que ir por aquí, en el sentido de que la experiencia que yo vaya a un club y con el entrenador, con todos los olores, sabores, etcétera, del gimnasio, y yo voy a la app, tiene que intentar ser lo más parecido, o en la web o donde sea, porque es lo que te dará esa presencia de identidad con el club o con la marca, ¿no? Exactamente igual. Un ejemplo, los parques Disney. Vas a Disney en California, en Miami o en Euro Disney y la experiencia es la misma.
la atención es la misma, es- las reservas por la app, por la web, todo este tipo de cosas se entienden igual, con lo cual eso tiene que ser homogéneo en este sentido. Te has puesto ahí en silencio ahora. Entonces yo creo que esas herramientas tienen que ayudar al club a llegar más allá. Es una gran oportunidad. Vale. ¿Cómo ves el futuro del sector? Ya has dado varias claves, ¿no? De que esa omnicanalidad es clave, que las salas de fitness pues, se van a convertir en espacios mucho más dinámicos, mucho más abiertos. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar a corto plazo en el 2021 y a Uf, largo plazo? ¿A dónde vamos a llegar con todo esto de la innovación? ¿Cuál es tu punto de vista hacia esto? yo creo que a mí me pareció muy interesante todo lo que ha ocurrido con el COVID, porque ha dado pie a mucha creatividad, mucha imaginación, nuevos modelos de negocio, diferentes cosas que se habían pensado y no se habían hecho, ahora se han hecho. Eh, yo creo que el futuro 2021 es muy difícil, David. No sabría decirte qué va a pasar en el 2021. Lo que sí es que vamos a estar muy atentos todos en el tema consumidor, sin duda, y en el tema digital, en el tema canal digital. No digital solo, no, es canal digital gimnasio. Porque esto de momento es lo que nosotros estamos viendo que va a seguir por aquí. Ahora, a futuro, yo creo que estamos en una cierta, que esto ya había pasado en otras industrias, en una cierta economía de experiencia o economía de interacción, se llama de diferentes formas, pero el gimnasio o el centro o el espacio donde yo voy a hacer fitness o a hacer wellness, tiene que ser más allá el simple ejercicio físico, tiene que ser lúdico, tiene que tener un componente de acompañado objetivo, tiene que tener un componente de comunidad. Es- ahora el concepto de comunidad va a cobrar un valor impresionante, porque al final lo que intentamos hacer es comunidad, una comunidad de salud, porque no hemos tocado el tema de salud, fitness, wellness, ¿no? Que esto también es otro tema que creo que está ocurriendo. El fitness no es, como dicen los americanos, funky and sexy, ¿no? Estar todo fuerte y tal, ¿no? Pasa por estar saludable, por mantenerme saludable mucho tiempo, por salud mental, corporal, etcétera. Entonces yo creo que el futuro va a ir muy acompañado a la experiencia del cliente, con todas estas herramientas digitales que nos ofrecen multicanalidad, un channel y todas estas palabras que se utilizan, nos va a hacer pensar mejor nuestra estrategia de interactuar con el socio, de interactuar con nuestro cliente y darles experiencias y para poder obviamente entrar a una competitividad de diferenciarnos con el de al lado, de por qué tú me puedo cobrar más por una experiencia, entrar en el debate de precio-valor, entrar en por qué el boutique y el low cost, pero todo esto dará pie a que dando una experiencia de cliente, dando una comunidad, una interacción, etcétera, etcétera, yo creo que ahí está la clave para los próximos años. Que por cierto, no es nuevo. Esto en otras industrias ya está muy, muy pensado. Pero en el fitness toca ahora. Yo creo que va Está a muy ir por aquí. pensado, está muy pensado en otras industrias y está muy pensado en otros mercados, ¿no? Dentro del sector del fitness. Y perdona que vuelva otra vez a la hiperconectividad, pero me gustaría comentar contigo, pues tú que vienes de un proveedor estadounidense, americano, en el que estáis viendo lo que pasa en el primer sector mundial, ¿no? La primera potencia mundial de fitness, y con esto de la hiperconectividad. En España nos estamos obsesionando con esto, ¿no? Creo yo. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos con esta hiperconectividad? Fíjate que yo siempre le comento a mis colegas en Estados Unidos que en Europa, España en particular, pero en Europa somos muy inquietos digitalmente hablando, ¿no? Y con esto digo que muchas de las cosas que están implementadas en España, o Inglaterra, o en Alemania, en Estados Unidos no las vemos tanto. Te pongo un ejemplo. Si comparamos dos boutiques, un boutique en Nueva York y un boutique en Londres, estamos hablando más o menos de lo mismo, porque son modelos que han nacido nuevos, son fáciles de emular, por no decir copiar, porque cada uno tiene su identidad, ¿no? En ese sentido vemos cosas muy parecidas. Ahora, si vamos a un gimnasio más tradicional,
los gimnasios más big box, que llaman los americanos, si lo comparamos con un big box europeo, es muy distinto en el sentido de la hiperconectividad que dice. Por ejemplo, nosotros aquí es una práctica común de que tú con una pulsera entras en el entorno, la taquilla, tocas la máquina, la app personalizada, que te llega la rutina, el email. Es decir, esto es como, veo que haces así porque es como lo normal, ¿no? Digamos que en ese estrato comercial en Estados Unidos no avanzado, sino que no ha llegado a esa práctica, por no decir que sean avanzados o no avanzados, ¿no? Porque si no me voy a contradecir yo mismo de lo que dije antes. Pero esa práctica de la pulsera, la app, me apunto online, todas estas cosas que han ido llegando y en España ya es común en ese sentido, depende qué gimnasio, ¿no? Allí Esto, no es tan esto así. es provocado, perdona Juan, esto es provocado porque no lo ven como una propuesta de valor dentro de su centro deportivo o porque aún no están preparados en Estados Unidos para todo esto que nosotros estamos demandando en España. Eso va a llegar sin duda, va a llegar por muchos motivos, va a llegar porque muchos de los fabricantes que sí abogan porque el club esté conectado están yendo a Estados Unidos. Estados Unidos se está fijando mucho más también en Europa de lo que está pasando en estos términos de conectividad. Te pongo un ejemplo. Nosotros cada vez más hablamos en Europa de conectarnos entre fabricantes. No solamente entre fabricantes, sino entre apps de otros fabricantes, etcétera. ¿Quién dice que de aquí a 5 o lo que sea, nosotros podemos hablar de que las cintas de un fabricante, una lística de otro fabricante, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todo eso se conecte para dar una propuesta de valor nuclear? Eso en Estados Unidos, lo que nosotros vemos es que no ocurre. No ocurre porque yo creo que es por cómo se consume el fitness allí. Espacios gigantes, 400 cintas, 500 elípticas. La gente va y paga su cuota y no pide nada más en ese sentido. Yo creo que aquí somos más pequeños, los espacios de país son más pequeños, la población ha ido avanzando mucho más rápido. Esto en boutique no ocurre, boutique sí es muy parecido a lo que nosotros vemos, pero gimnasios grandes o más tradicionales, modelo más tradicional, esa conectividad que tenemos aquí en Europa es mucho más, hay una práctica más común que lo que se ve allá. Yo creo que es por el consumo del fitness, el consumo del fitness como tal. A nosotros, por ejemplo, una anécdota a veces traemos vamos allí y vienen colegas de Estados Unidos aquí y ven toda esta conectividad, por ejemplo, un gimnasio que utiliza la app ABC, la que sea, se conecta con la máquina del proveedor Y con la báscula, la que sea, y todo eso va a una app y las APIs y ya va para acá y para acá, y para allá, lo que nosotros aquí ya estamos en ese sentido. Ellos dicen, pero coño, esto no es tan usual verlo en Estados Unidos. Por eso, cuando muchas de las estrategias digitales que se hacen en Life Fitness, en nuestro caso, se pilotan desde Europa, porque aquí estamos más en este tipo de conversación. O sea, quizás estamos más innovadores, ¿no? To- Estamos to- to- llevando el futuro al sector del fitness en Estados Unidos. A mí me encanta cuando estoy con un cliente y me dice, y no se puede conectar, ya es cuando ya está la chispa ahí, conectar, que cuando yo pueda comprar en Amazon, en la consola y que me llegue no sé dónde. Este tipo de cosas aquí se hacen más rápido en ese sentido. Es curioso, uno pensaría que en Estados Unidos, bueno, está ya Apple, está Amazon, están todos, pero llegará, esto va a llegar sin duda, sin duda. Claro. Y para acabar, Juan, un consejo a grandes rasgos que darías a no a todo el sector, sino a esos operadores o a esos entrenadores o a esos centros boutique que crean que pueden hacer un poco más a la hora de transformarse digitalmente. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que primero una pausa, porque todo este año ha sido atípico, a todo nivel, con todo el tema de la digitalización, los canales online, la presión que ha habido en el sector, bueno, todo lo que ya estamos pasando todos. Yo creo que esa pausa de pensar, es hora de darle un vistazo a nuestra propuesta de valor y esos procesos que podemos digitalizar. Suele, David, hablarse mucho de que la digitalización y la transformación digital es lo mismo y no es así. Transformación digital es un concepto mucho más amplio
que tiene un componente de digitalizar procesos, pero eso es simplemente hacer en unos y ceros lo que antes hacíamos quizás manualmente o en papel. Entonces, para llegar a esa transformación digital, yo creo que toca ahora una pausa, ver qué hay, observar mucho de lo que está pasando, ver qué competencias tienes dentro de tu gimnasio, dentro de tu staff técnico, dentro de tus tecnologías, dentro de hacer un awareness de dónde estoy, qué tengo, y luego definir con tu equipo. Si quieres ir por la vía digital, porque es parte de tu propuesta de valores, pongo al cliente en centro, siempre con un componente digital y empezar de adentro hacia afuera, ver qué propuesta de valor voy a hacer, pero bien pensado, lo decía Steve Jobs en los 80, ¿no? Piensa primero en la experiencia y luego piensa en la tecnología. Ahora más que nunca en el mundo del fitness es muy relevante, siempre ha sido relevante, pero ahora más porque hay tanta tecnología y tantas formas de conectar que vamos a dar una pensada a la experiencia primero, qué quiero hacer, si puedo hacerla, qué competencias tengo en mi equipo y ya elegiremos la tecnología hacia atrás, ¿no? Y yo creo que toca hacer este repaso ahora porque vienen tiempos muy convulsos en términos de nuevos modelos de negocio, lo estamos viendo un montón, todo el pago por uso que se había descartado, ahora resulta que tiene más o menos sentido. Las plataformas agregadoras vendrán también con bastante fuerza. Y bueno, es elegir dónde jugar, ¿no? Y yo creo que eso hay que tomárselo con mucha conciencia. Pues Juan, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por compartir tu punto de vista desde otro punto de vista diferente a lo que es la gestión deportiva y nos vemos muy pronto. No, muchas gracias, David. Vienen tiempos muy interesantes. Quizás una conversación que tuve con un colega hace un año ahora no tiene ningún sentido. Entonces, quizás saber qué pasa de aquí a 2 años. Encantado, David, porque me hayas invitado y cuando quieras volvemos a conversar. Muchísimas gracias. Pues un abrazo, gracias a ti. Gracias, chao.